Pues buenas tardes. Ya vamos por la tercera sesión de Palabra Viva 4 y hoy es una de mis sesiones favoritas. Por una, porque es el Día del Libro y el Día del Libro para mí es un día muy importante. No sé, ya sé que hay días de todos los tipos y que se supone que comercialmente tenemos que celebrarlo por todo lo alto. Vamos a esperar un poco. Bueno, pues eso, que el Día del Libro es uno de mis días favoritos porque comprar libros nunca es malgastar el dinero. Desde el año pasado en Asturias hay una tradición, una nueva tradición, que es que en vez de regalar como en Sant Jordi una rosa y un libro, se regala rosca de Sant Surde, que está aquí, que ya estuve ofreciendo a la gente, que vinieron prontín y eso, pero después le volveré a ofrecer, ¿vale? O sea que aquí en Asturias, recordad que se regala rosca de Sant Surde y un libro o los que queráis. Eso nunca es demasiado. Bueno, pues estas roscas de Sant Surde son elaboradas artesanalmente en dos versiones, salada y dulce. Yo traje la dulce porque la salada tiene chorizo y estas cosas y no era cuestión de que nos manchásemos, de que oliese a chorizo. La ruta 66 yo creo que no tomaban chorizo, ¿verdad? No sé, salami, cosas de este sí, pero chorizo, no creo. Bueno, hoy celebramos, por otra parte, aparte del Día del Libro, celebramos el centenario de la Ruta 66. La Ruta 66 es una carretera llena de historia y de historias, de literatura, de música y de cine. Y eso me encanta y nos encanta a los tres. Pero sobre todo, hoy es una de mis sesiones favoritas porque estoy rodeada por dos amigos muy importantes para mí, que han estado casi desde el principio, nos conocemos desde hace un montón y hemos ido como dando pasitos juntos, ¿no? Y eso siempre presta mucho. David del Río es cantautor y tenía que venir hoy porque le encanta la música de esa época, la literatura de esa época y además eso, que es muy querido para mí. Y Julia Navas. Julia Navas es poeta, es escritora, le encanta la música y el cine y de eso se va a encargar de hablaros de la parte que corresponde a la música y el cine alrededor de la Ruta 66. Y yo, para la gente que no me conozcáis, soy Ana Lamela y nada, os voy a presentar a David y a Julia y además os voy a contar un poco la historia de la Ruta 66 y me detendré en la literatura. Julia Navas Moreno nació en Avilés, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Su vocación siempre ha sido la escritura y su pasión la lectura. Tras ganar varios premios, en una temprana adolescencia llegó un silencio, un parón inexplicable, pero que unos años más tarde resurgió con una creatividad casi compulsiva a través de la narración y el verso. Desde el año 2014 hasta ahora ha publicado las novelas Esperando a Darian y ¿Qué hay en una habitación vacía? Los poemarios Confieso que he perdido el miedo, Ombliegos y universos, Simulacro, Zapatos sin cordones y Bailarinas, de Rafia. Por cierto, los libros los tenéis ahí en la mesa de donde cogisteis los libritos de Palabra Viva y si queréis después al final podéis comprar libros de Julia y un disco solo de David del Río. Vale. Eso, sí. Bueno,
Julia ha colaborado en revistas como Absenta Poetas, Omnivoraz, Secretos a Pleno Pulmón, Piedra de Molino, y forma parte de más de 20 antologías como poeta y narradora. Como por ejemplo Compartiendo Historias, que recoge el relato ganador del concurso convocado por la Concejalía contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Tarrasa. La música, como os decía antes, es otro de los motores que estimulan su escritura y su día a día. Ella, la música, le ha brindado la oportunidad de ejercer una frustrada vocación periodística a través de reseñas y reportajes en revistas musicales y un capítulo en Atardecer en Waterloo, la biografía definitiva de los Kings, escrita por Iñaki García y Manuel Recio. La música, además, también es la protagonista de una novedosa propuesta de Julia Navas, una puesta en escena de sesión DJ y poesía junto a su pareja que anda por aquí, Juanjo da Silva, que han paseado por varios festivales del país como Poex, Híbridos y Expoesía. A ver, que la mano izquierda. Julia Navas vive en Gijón y se siente parte de la rica actividad cultural que bulle en esta ciudad, participando en eventos, festivales, tertulias radiofónicas, siempre desde una mirada inconformista y ligada a la cultura underground. Muchas gracias. Actualmente, no acabé, Julia, actualmente, además es una parte que me gusta mucho porque yo también pertenezco, y hay gente por aquí que también está en la tertulia feminista y antifascista Musa Cafeína. Actualmente coordina varios clubes de lectura de las bibliotecas de Gijón y pertenece a la tertulia feminista y antifascista Musa Cafeína. Y ahora os voy a presentar a David del Río. David del Río nació en Valdesoto en 1982, es un escritor de canciones que aúna influencias de la música folk rock americana, vía Tom Petty, Lucinda Williams, Steve Earle o John Prine, y la tradición lírica de autores como José Ignacio Lapido o Quique González. También la literatura y el cine tienen un importante peso en su obra, con nombres como John Fante, Sam Shepard o Sam Peckinpah, sobrevolando algunas de sus canciones. Tiene 7 trabajos publicados hasta la fecha, 5 LPs y 2 EPs. Al menos tenemos Zapatos, La venganza de los songwriters, Los créditos y Después me llamas, Valdesoto, Alce Indio y el último, que lo tenéis ahí, Jersey y Tejanos, de 2025. David del Río cuenta con más de 15 años de trayectoria, donde ha compartido canciones y escenario con artistas como Puri Penín, Rita Ojanguren, Alberto García o Pablo Moro. Fue Premio Amas por sus letras de canciones en 2020. Vamos a escucharle ahora. Va a empezar él cantando una canción, una versión de la canción de Bobby Troop titulada Route 66. David del Río. If you ever plan to motor west, driving my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, lose my pretty, you see. Amarillo, Gala, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kissman, Bastos, San Bernardino. When you get hip to the Stanley tip, when you make a California trip,
Get your kicks on Route 66. St. Louis, Joplin or Missouri, Oklahoma City, lose my bread, you see. Amarillo, Gala, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Eastman, Bastos, San Bernardino. When you get hip to the silent tip, when you make California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Gracias. Bueno, la Ruta 66, la Mother Road, es la arteria que unió Chicago con Los Ángeles a través de casi 4.000 kilómetros. Ha tenido un profundo impacto en la música popular de Estados Unidos, sirviendo como símbolo de libertad, de aventura. El viaje hacia el oeste, el espíritu del rock and roll, Get Your Kiss, Route 66. La canción fue compuesta en 1946 por el pianista, cantante y compositor de jazz Bobby Troup. La verdad es que yo no conocía esta versión, pues no sé, la conoces por Chuck Berry, Nat King Cole, y bueno, me maravilló escucharla, está por YouTube y es con un toque bebop, jazz, es preciosa. Y bueno, es el creador de Desconocido. Tenemos ahí una foto del disco, un disco de él, tras un viaje que realizó con su esposa de Pensilvania a California al volante de su Buick del 41 y popularizó esta carretera durante los años 40. Esta canción tan icónica enumera varias de las ciudades principales a lo largo de la ruta, desde Chicago hasta Los Ángeles, a través de los estados de Missouri, como cantaba David, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona. Dice, si alguna vez planeas conducir hacia el oeste, viaja a mi manera. Toma la mejor carretera, diviértete en la Ruta 66. El primero en interpretarla fue el ya famoso Nat King Cole, una auténtica estrella del mainstream musical americano, que la acabaría regrabando 2 veces, en el 56 y en el 61, para ser incluida en sendos discos de larga duración. También la hizo muy famosa Bing Crosby. Cole elevó la canción a las listas entonces segregadas de éxitos de la música racial, y no será hasta que Chuck Berry la reformule haciéndola más rock and roll y sirviéndola de bandeja para grupos británicos que invadirían musicalmente Estados Unidos en el 64 y posteriores. Uno de aquellos grupos fue los Rolling Stones, que la incluyeron en su primer LP, así como Den, la banda iniciática de Van Morrison, que acabaron llevándose el tema al rhythm and blues más potente. Esta canción rápidamente se convirtió en un estándar. Ha sido versionada por por centenares, más de 100 grupos, entre solistas como Tom Petty, Depeche Mode, pasando por Nancy Sinatra, Aerosmith, John Mayer, Jerry Lee Lewis, la banda argentina Papo, que hizo una fiel traducción al castellano de la letra, Polvo, Asfalto recalentado por el sol y las llantas, 6 cuerdas de guitarra que transmiten la esencia de una ruta y un viaje entre espejismos recreados a golpe de leyenda y una línea recta salpicada de rayas discontinuas que se pierden en un horizonte que, a ojos del viajero, parece inalcanzable. Cuando el 11 de noviembre de 1926 se fundó oficialmente la Ruta 66, nadie podía imaginar que aquella larga carretera que unía Chicago con Los Ángeles
acabaría convirtiéndose en un icono cultural. Sus casi 4.000 kilómetros, 3.940 para ser exactos, atravesaban 8 estados: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y California. Y conectaban el medio oeste con la costa del Pacífico, en un país que vivía un momento de crecimiento económico, migraciones internas y nuevas oportunidades. Muy pronto se conocería a esta carretera como la calle principal de América. Literatura, música, cine son los 3 pilares que han sostenido y alimentado el mito de esta carretera. La carretera es la espina dorsal de la historia americana y su cultura fue nacida del mestizaje, del ansia de libertad, del llamado sueño americano. Y es que la 66 no solamente es asfalto y paisaje, sino un símbolo cultural del siglo XX que ha tenido un profundo impacto en la música popular. El cine, la música, puntos fuertes esenciales de esta cultura americana, encuentran inspiración y escenario para canciones y películas en esta mítica arteria. La Ruta 66, al cruzar múltiples estados y culturas, se convirtió en un crisol de géneros que se desarrollaron en las ciudades y en los pequeños pueblos también. Esta carretera une el blues, que está intrínsecamente conectado, como pilares de la música estadounidense, sirviendo la carretera como vía de migración para músicos que llevaron el blues del Delta hacia Chicago y el oeste. Esta carretera madre inspiró himnos atemporales y fue escenario de la expansión del rock and roll. Era una vía principal para estos músicos que viajaban pues, para tocar en bares, en estaciones de radio, a lo largo del camino, especialmente en ciudades como Chicago y San Luis. La carretera se consolidó como un símbolo de rock and roll en los años 50 y 60. Y artistas como Chuck Berry viajaban llevando su música a cada rincón de Estados Unidos. Es vista como la vía que ayudó a la expansión de este nuevo sonido. También el country, el folk, músicos de estos géneros también han reflejado la vida y las leyendas de esta carretera. Por ejemplo, Buddy Guthrie escribió Bill Rogers Highway, otro nombre de la 66. Buddy Guthrie fue el maestro inspirador de un músico como Bob Dylan. Y Johnny Cash, Bob Dylan también se asocian a este paisaje de carretera. También el surf y el rockabilly. El rockabilly con gente como una mujer como Wanda Jackson en los años 50. Esta música fue importante en California porque el sonido se mezclaba con los géneros como el surf rock, el rockabilly, evocando coches con aletas, hard rock y el estilo de vida de los años 50. La carretera no solamente fue fuente de inspiración, sino que encapsuló el concepto de viaje por carretera, el concepto de sueño americano. La música que se asocia a la Ruta 66 trata temas como el escapismo, la aventura, la rebelión, como en el movimiento beatnik y la cultura de los años 60, la nostalgia de un pasado mítico. Otras canciones, si bien no mencionan directamente la ruta, sí evocan su atmósfera, como Cadillac Ranch de Bruce Springsteen o la inclusión de Life is Away de Rascal Flatts en la banda sonora de la mítica película de animación Los Cars. Voy a hacer una mención también a la revista Ruta 66, que aquí tenemos unos ejemplares, que es una revista española especializada en música rock y derivados, fundada en Barcelona en el 85. Los directores y fundadores Ignacio Juliá y Jaime Gonzalo, críticos veteranos de otras revistas musicales como Star, Vibraciones, que comenzaron a colaborar también en esta revista, gente como Jesús Ordovás o Diego Manrique. La revista Ruta 66 celebró su 40 aniversario en el 2025, con la publicación del número 441. Vamos a escuchar a David, que nos va a hacer una versión de Cadillac Ranch. Cadillac Ranch es una escultura, ¿verdad? Una escultura que está en amarillo. En amarillo, en Texas, en el desierto. Que fue idea de un tipo rico que tuvo esa idea de enterrar los Cadillacs. Los Cadillacs sí, por el digamos morro, ¿verdad? Sí, eso es. Unos cuantos en hilera. Están orientados de forma como las pirámides de Egipto. O sea, tiene su orientación específica, no está hecho nada al azar. Yeah. Y lo que sí que tiene de peculiar es que al final es una arte viva y en movimiento, ya que todo el mundo que pasa por ahí pues puede grafitearla, pintarla. Sí. Entonces, siempre está
en movimiento ese espíritu que nació cuando se creó. Muy bien. Well, this is body used to gleaming in the sun, there to give the working man when his day is done. I'm gonna pay my pie and I'm gonna pay my hand. I'm gonna take down to the Cadillac Ranch. El Dorado finds wild and scarce, rise just like a little bit of heaven here on earth. Well, buddy, when I die, threw my body in the back. I drive me to the Yankee in my Cadillac. Cadillac, Cadillac, lone and dark, shiny in the black. Open up your engines, let it roll. The cherry night, the highway like a Picotina shirt. James Dean in the Mercury 49. Junior Johnson running through the boots of Caroline. Even by Reynolds in the black tracks, and I'm gonna meet down in Cadillac Ranch. Cadillac, Cadillac, lone and dark, shiny in the black. Open up your engines, let it roll. Cherry night, the highway like a Picotina shirt. Hey, little girl in the blue jeans so tight, driving alone through the Wisconsin night. You're my last love, baby, you're my last chance. Don't let it take me to the Cadillac Ranch. Cadillac, Cadillac, lone and dark, shiny in the black. Open up your engines, let it roll. Cherry night, the highway like a Picotina shirt. Cadillac, Cadillac, lone and dark, shiny in the black. Open up your engines, let it roll. Cherry night, the highway like a Picotina shirt. Muchas gracias. Bueno, yo es que no puedo estar callada mientras canta David. Entonces, como él me deja, como no protesta, ¿verdad? Siempre una buena armonía siempre enriquece. Bueno, pues cuando se construyó la Ruta 66, Estados Unidos estaba dejando atrás el mundo rural y necesitaba grandes carreteras que unieran los estados. De hecho, la 66 no era la ruta ni más corta ni la más directa, pero sí la que mejor conectaba pueblos pequeños, comunidades rurales y ciudades en crecimiento. Y ese era, sin duda, su objetivo. La construcción de la carretera fomentó la aparición de pequeños pueblos alrededor de la Ruta 66. Esos pueblos, su existencia, no tendría sentido sin la ruta, porque se iban creando servicios también alrededor, gasolineras, moteles, restaurantes, bares, y dado el paisaje que atraviesa, que es más o menos plano, era la ruta preferida de los camioneros. La carretera madre, que es como la llamó Steinbeck, jugó un papel muy importante, sobre todo después del crack del 29 y durante la Gran Depresión de los años 30, porque fue el escenario de un movimiento migratorio causado por la crisis económico-agrícola y por el desastre ecológico que se llamó el Dust Bowl o la taza de polvo. Fue una época terriblemente dura para los campesinos. No llovía, hacía un viento horroroso y empezaron también a mecanizarse las
las tierras, también apareció el tractor, se prefería el tractor a la mano de obra humana, entonces de repente toda esa gente que había estado trabajando las tierras, porque en realidad eran arrendatarios, no eran de ellas las tierras, se vio sin comida, sin trabajo y sin casas, porque los tractores no dejaban nada a su alrededor. Así que se echaron a la carretera, a la Ruta 66, buscando, como hace mucha gente ahora, una vida mejor. Lo que pasa es que han cambiado las cosas y aunque es muy actual ahora mismo, tenemos que acordarnos de todos los emigrantes que están deportando en Estados Unidos. Desde aquí y desde el centenario de la Ruta 66 y por todos los que cruzaron esa carretera, yo quería que hubiese, no sé, un poquito de esperanza para la gente que está sufriendo ahora las políticas de ahora mismo, ¿no? Esta carretera también fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Resultó crucial para el desplazamiento de tropas. Más tarde, en los 50 y 60, vivió el auge de las vacaciones familiares. Todas las familias querían recorrer la Ruta 66 conociendo pueblos, ciudades y algunos llegando hasta California. Por aquella época, en el 50 y 60, saltó a la tele con una serie que se titulaba Ruta 66. Y en los 70, los hippies, los beats y los motoristas la consagraron como la road trip por excelencia. En un país que vivía una nueva prosperidad económica y un auge del turismo interno, se transformó en la vía más importante del viaje por carretera. Moteles, gasolineras, atracciones pintorescas florecieron a lo largo del trazado de la carretera. Familias enteras, como os decía, se lanzaron a recorrerla en coche, viajeros solitarios en moto, y la carretera se llenó de luces de neón, carteles gigantes, anuncios que hoy evocan pura nostalgia. Sin embargo, ese progreso que había impulsado la construcción de la carretera y el avance de la ingeniería y la tecnología, se buscaron formas más eficientes y directas de construir las autopistas. Y eso mismo que había impulsado su crecimiento, lo llevó a su decadencia, a su condena. Y acabó siendo pues una carretera histórica, que es como es actualmente, ¿no? No la carretera que comunicaba, sino ahora hacer la Ruta 66 es un poco... Muchos tramos han desaparecido, se los ha tragado otros autos. Perdón, muchos tramos han desaparecido, se los han tragado. Claro. Sí, porque por lo que se ve, Eisenhower, cuando en la Segunda Guerra Mundial estuvo en Alemania, se inspiró en las autobahns. Se enamoró de las autopistas italianas. Alemanas y dijo, uy, esto lo voy a hacer yo. Entonces fue cuando quitó del medio empezó a hacer autopistas y que cruzaban la Ruta 66. Empezaron a desaparecer pues todos esos pueblos, esos servicios propios de la carretera y al final salió de las redes de las redes estatales. Ahora tiene una consideración histórica, es un recorrido histórico, pero esto fue gracias a gente y gracias a asociaciones que lucharon por mantener esta ruta para que no se perdiese toda esta historia que os estamos contando. David, nos tocas de Willie Nelson, On the Road Again. Ahí vamos. Willie Nelson, que tiene 93 años, casi tantos años como la ruta. Y ahí Me caches en la mar. Road again. I can't wait to getting on the road again. The life I love is making music with my friends.
I can't wait to getting on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I might never see again. I can't wait to getting on the road again. On the road again. Like a band of Jesus we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world will turn our way. Our way. On the road again. I can't wait to getting on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to getting on the road again. On the road again, like a band of Jesus we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world could turn our way. Our way. On the road again. I can't wait to get it on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to getting on the road again. I can't wait to get it on the road again. Muchas gracias. Como os decía, esto de andar con el micro y los papeles es un lío. Actualmente es imposible recorrer la Ruta 66 desde Chicago hasta LA sin interrupciones, ya que algunos tramos se han reconvertido en autopistas interestatales de varios carriles. De todas formas, recorrer la vieja 66 es casi una experiencia de peregrinación. Un viaje al pasado estadounidense, lleno de murales, carteles vintage y esa sensación de estar en la carretera más famosa del planeta. Porque la Ruta 66 representa mucho más que el encanto de los viajes por carretera. Es un reflejo de la transformación de los Estados Unidos durante el siglo XX, de la prosperidad a la pobreza y de vuelta a la prosperidad, del sueño de una vida mejor al turismo de masas, de la decadencia al renacimiento cultural. Su historia es la de millones de personas que al recorrerla buscaron algo más que un destino, buscaron la libertad. Y ahora vamos a escuchar otra vez a David. Take it easy, porfa. Vamos con la versión de canción conocida popularmente por la versión de los Eagles, maravillosa, pero yo soy más de Jackson Browne. Try to loosen my load, I got 7 women on my mind. For the one to help me, to the one to stop me, one so she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sounds of your wheels drive you crazy. Like I still can. Don't even try to understand. Just find a place to make you stand. Take it easy. When I'm standing on the corner in Wisconsin,
slow Arizona with so fine sights to see. He's a game alone in flat before, slow down to the look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know your sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, but we'll never hit again. Open up and climbing in, take it easy. Running down the road, try to loosen my load. I got a wall of travel of my mind, looking for a lover who won't blow my cover. See, just like it hard to find. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know your sweet love is gonna save me. La Ruta 66 es un escenario cinematográfico fundamental en la historia del cine de Estados Unidos, especialmente, por supuesto, dentro del género de la road movie. Representa la idea de la travesía, la búsqueda de oportunidades, la huida y el espíritu de la contracultura. Hay varios mitos que definen, varios clásicos, que definen el mito. Por supuesto, Las uvas de la ira, basada en la novela de John Steinbeck. La dirigió John Ford en el 1940 y la novela es de 1939, o sea que sí, enseguida se llevó al cine. Esta película define la ruta como la carretera de la esperanza, el sufrimiento hacia la supuesta tierra prometida de California. Como os dije, fue realizada solo un año después de la publicación de la novela, en la que el cine en esta época tendía a evitar las películas de realismo social. La película es más amable que el libro. El libro es muchísimo más crudo, más realista, más árido. Obtuvo el Oscar a la mejor dirección y en el 1989, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. La música de Alfred Newman y el reparto, pues Henry Fonda como el hijo, el protagonista, y otros actores así conocidos como John Carradine, Eddie Quillan. Otra película mítica es Easy Rider, en el año 69, un hito de la contracultura. Aunque no se desarrolla enteramente en la ruta, captura el espíritu de libertad, de rebeldía y de viaje. Los protagonistas, Peter Fonda y Dennis Hopper, en sus motocicletas simbolizan la huida del establishment y el descubrimiento de la América profunda. Inmortalizó la Ruta 66 y la contracultura, mostrando a dos motoristas, Wyatt y Billy, viajando desde Los Ángeles a Nueva Orleans. El viaje incluye la Ruta 66, Monument Valley y los desiertos de California y Arizona al son de Born to the Wild. El paisaje es otro personaje de las películas. Muchas películas utilizan ese paisaje, los diners, los moteles, los pueblos fantasmas de la ruta, como un personaje más, reflejando el aislamiento y la nostalgia. Una película, Bagdad Café,
de culto, ambientada en un motel gasolinera en el desierto de Mojave, California. Un tramo icónico de la ruta explora temas de soledad, encuentro cultural y redención en un escenario desolado de la 66, cuando son abandonadas estas carreteras y son pueblos fantasmas. La verdad es que es una película que no volví a ver desde que se estrenó en los años 80, las otras pues bueno, las echan más por la tele, y esta me encantó revisitarla. No la recordaba tan mágica, me acordaba que me había gustado mucho, pero no fue novedoso verla otra vez. Y me pareció moderna, porque además es un tema... trata temas como la de Thelma y Luis, la sororidad, el mundo de las mujeres, es muy feminista, es muy hermosa, es muy poética y tiene ese ambiente del polvo, ¿no? Parece que se te mete en los ojos. Y también eso, pues de la cultura, de la mezcla de culturas de afroamericanos, nativos, personajes y situaciones y paisajes muy kitsch. La verdad es que os aconsejo que la busquéis. California, dirigida por Dominique Sena-Thriller, thriller psicológico y road movie que explora la fascinación por la violencia. Un periodista y su novia viajan a escenarios de crímenes sin saber que sus compañeros de viaje, Brad Pitt y Juliette Lewis, son asesinos brutales. Asesinos natos. Es una peli que a veces se confunde con la anterior, yo creo que porque la protagonista es la misma, es Juliette Lewis, y bueno, tratan un poco así de lo mismo, ¿no? Es una sátira violenta y frenética de Oliver Stone, basada en el guión de Tarantino, o sea que violencia al cuadrado. A tope. Sí, yo me acuerdo cuando la vi. Se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? Los intérpretes, Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., una pareja de psicópatas que se vuelven famosos gracias a la prensa amarillista. La película critica la obsesión mediática con el crimen, utilizando el paisaje de la 66 como fondo para su caótica huida mediática. Son unos Bonnie and Clyde de finales del siglo XX. Aquellos forajidos utilizaron también la Ruta 66 durante la década de los 30 como vía de escape principal. Un punto destacado es Joplin, de Missouri, que fue donde se escondieron y mantuvieron el famoso tiroteo en el 33, que por cierto ahora es por lo que sé es un Irving, la casa esa. Sí. ¿Es como un museo? No, un museo no, un hotel. La gente se vuelve loca por alquilarlo e ir a esa casa donde se tirotearon a Bonnie and Clyde. Bueno, ya sabemos. La Ruta 66 era la vía ideal para los forajidos durante la Gran Depresión. Otra película, bueno, es que hay muchas películas que aunque no hagan toda la ruta, pero bueno, tangencialmente tienen que ver. Granujas a todo ritmo, de Blues Brothers. La peli inicia en una parada de la Ruta 66 cuando el hermano va a buscar al otro a la prisión, ¿no? De la prisión de, ¿cómo se llama? De Joliet. Perdona, que me pierdo de página. Vale. Bueno, una película muy importante, antes ya aludí a ella, la de Cars, de animación, de Disney y Pixar, es quizás el homenaje más popular y explícito de la Ruta 66 para el público moderno. La ciudad de Radiator Spring es una clara amalgama de los pueblos abandonados de la 66 que fueron revividos por el turismo. El personaje de Mater, la grúa, y el Cozy Kong Motel están inspirados directamente en los negocios reales de esta ruta. Seligman es uno de los pueblos que sirvió de inspiración, entre otros, para esta película. En la carretera que lo cruza, coches vintage con ojos pintados en los parabrisas parecen mirar al viajero. Y uno de sus habitantes insignes que descubrí y me encantó es Ángel Delgadillo, un barbero que presionó a la legislatura de Arizona para que designara la carretera como ruta histórica. Fue uno de los pioneros para salvar esta ruta. Salvó a Seligman de convertirse en un pueblo fantasma y fijó el estándar de preservación de otros lugares que más gente pues, siguió, ¿no? Muchos road movies incluyeron tramos de moteles, localizaciones cercanas a la ruta, aunque la trama, como os decía, no gira en torno a la Ruta 66, como Thelma y Luis, del 91. Su destino final es el Gran Cañón, cerca de los tramos de la 66, y encarna el espíritu de la carretera como vía de escape y empoderamiento. Una película deliciosa que me encanta, si no la habéis visto os la aconsejo. Maravillosa. Pequeña Miss Sansai, es frenética, divertida. Es un viaje en furgoneta disfuncional que atraviesa el suroeste de Estados Unidos tocando la geografía y el espíritu de los viajes por carretera con una historia muy singular.
También no es- hay música en esta canción. Sí, también. Sí. Es que yo creo que cualquier película que se acerque a la ruta, ¿no? Claro, Es algo, claro. sí. Sí. No es país para viejos, rodada en gran parte en Nuevo México y Texas, muchos de cuyos paisajes desérticos son atravesados por la Ruta 66, una película con un tono muy sombrío y contemporáneo. Aquí está Javier Bardem, Bueno, que está, vamos, sí, que da miedo. Da miedo total, con ese flequillo inolvidable. París, Texas, como no, que esta no la había incluido y fue David el que me dijo, Sí, Julia, porque París, Texas. Es También una claro. maravilla porque- París, Claro, Texas, sí, sí. tenía Sí, que es estar verdad. aquí. Tenía que estar. Yo estoy, bueno, os comento que estoy hablando de películas, de cine, y por supuesto, después, cuando acabemos, Sí. seguro que nos hemos dejado en el tintero por falta de Claro. tiempo y también porque, bueno, es que hay mucho, alguna que alguien diga, ah, pues esta película no Se habéis me hablado de ocurren un par ella. ellas hoy, se me ocurrió alguna más hoy. Pues luego Claro. lo cuentas. Vale, ¿no? sí, O sí. ahora si quieres, Os David. invitamos. Venga. Yo, por ejemplo, Hacia Rutas Salvajes de Sean Penn, en Ajá. 2007, creo que también recoge un poco ese espíritu. Hablas antes de Asesinos Natos, del mismo año más o menos, Es amor a quemarropa, Ah, es verdad, sí. de Christian Slater. Patricia Sí, sí, sí. Arquette. Patricia Arquette y, Sí. y Christian Sí. Slater, Sí. también con Gandolfini, Dennis Hopper precisamente, también un gran reparto Sí. también. Y tenía alguna más en la cabeza, pero bueno, igual se me ocurre. Sí, después. luego eso, porque seguro Sí. que hay muchas y Sí. canciones y sí. Literatura, lo que queráis, ¿vale? Sí. Eso, Podéis os invitamos a que decirnos, participéis. porque siempre dejamos un ratito al final para charlar, ¿vale? Vale, así que ir Así pensando. que eso. París, Eso. Texas, como os decía, dirigida por Wim Wenders, y la Ruta 66 representa la esencia del pasaje desértico estadounidense, la melancolía del viaje. La película evoca la soledad de la mítica carretera con una icónica banda sonora de Ray Cooder. Que no se centra en la ruta, la película captura la misma atmósfera de desolación, de libertad y de búsqueda personal. La ruta en el cine se ha convertido en una metáfora del sueño americano, la búsqueda de una vida mejor al oeste, la libertad, el coche o la moto como vehículo de escape, el rechazo de las normas, la decadencia, los moteles abandonados, los pueblos fantasmas que simbolizan el progreso que la dejó atrás tras la construcción de la carretera interestatal I-40. Y ahora David, Fortuny Song, de la Creedence. Some folks are born made to wear the flag. Ooh, they're red, white and blue. And when the band plays Hail to the Chief, they point the cannon at you, Lord. It ain't me, and the senator song. It ain't me, and the fortunate one, no. Some folks are born silver spoon in hand. Lord, then held and says, Lord. But when the taxman come to the door, Lord, the house looking like a room, I say, yeah. It ain't me, and the senator's son. It ain't me, and the fortunate one, no. Some folks inherit stars for nice. They send you down the world, Lord. And when you ask them how much should we give, the only answer is more. It ain't me, and the senator's son. It ain't me, and the fortunate one, no. It ain't me, and the senator's son. It ain't me, and the fortunate one, no.
Muchas gracias. Bueno, pues cuando nos reunimos para dividirnos los temas, Julia y yo, a mí me tocaba la literatura y la historia y pensábamos, yo creo que tanto Julia como yo pensábamos que de literatura iba a haber mogollón. Y me sorprendió muchísimo que al ponerme a buscar novelas e incluso poemas relacionados con la Ruta 66, en realidad no hay tanto como pensábamos. Casi, poquísimo. Casi poquísimo. Es que hay 2 novelas importantes de las que os voy a hablar y luego sí, está la generación beat y los poemas que están como tangencialmente relacionados, pero sobre todo es quizá la influencia entre las distintas artes, o sea, la literatura con la música con el cine, la literatura con el cine, que fueron como mitificando, ¿no?, la carretera y nos llegó pues una imagen grandiosa, tal y como es, por supuesto, y muy importante de la cultura americana. Os voy a hablar de la primera de estas 2 novelas, que supongo que muchos y muchas la habréis leído, que es Las uvas de la ira, que, como decía Julia, se publicó por primera vez en 1939. Es una novela de John Steinbeck y está ambientada en lo que os conté antes, en el 1930, durante el Dust Bowl, esa taza de polvo y esa sequía y ese viento horrible que destrozaba los campos. Y cuenta la historia de una familia de agricultores que viaja hasta California recorriendo la Ruta 66 en busca, pues, de nuevas oportunidades. Como os dije antes, Steinbeck fue el primero que usó el nombre de carretera madre por primera vez, pero también, y os voy a leer un párrafo, un pequeño fragmento de las uvas de la ira, la denominó la ruta de la huida o de la gente en fuga, refugiados del polvo y de la tierra que merma, del rugir de los tractores y la disminución de sus propiedades, de la lenta invasión del desierto hacia el norte, de las espirales de viento que aúllan avanzando desde Texas, de las inundaciones que no traen riqueza a la tierra y le roban la poca que puede tener. De todo esto huye la gente y van llegando a la 66 por carreteras secundarias, por caminos de carros y por senderos rurales trillados. La 66 es la carretera madre, la ruta de la huida. Steinbeck ganó en 1940 el premio Pulitzer por esta novela y en este mismo año, como os decía Julia, se hizo la película. Tanto la novela como la película han inspirado numerosas canciones, alguna tan famosa como la primera que nos cantó David, la de Route 66, de Bobby Troop. La Ruta 66 fue transitada por oleadas humanas en diversas circunstancias durante su existencia. A comienzos de la década de 1930, tras el crack de la bolsa de Nueva York, miles de habitantes de la zona cercana del Medio Oeste de los Estados Unidos, Oklahoma, Kansas, Missouri, en su mayoría dedicados al trabajo agrícola, como os contaba antes, se vieron afectados no solo por las terribles tormentas de tierra y polvo, sino también por la política de mecanización del trabajo que implementaron los bancos, los nuevos dueños de la tierra. El tractor reemplazó al hombre. De pronto, los vastos campos no eran otra cosa que largas líneas que se perdían en el horizonte. Las casas de los aparceros o arrendatarios fueron derribadas. Las familias que las habitaban
se vieron sin un techo donde vivir y la falta de trabajo de la tierra de la que fueron expulsados los dejó sin el sustento diario. De la noche a la mañana se vieron en la más absoluta miseria. Y os voy a leer otro párrafo donde explica y habla de los tractores. El capítulo 5, un fragmento del capítulo 5 de las uvas de la ira. Los tractores vinieron por las carreteras hasta llegar a los campos, igual que orugas, como insectos. Con la fuerza increíble de los insectos, reptaron sobre la tierra abriendo camino, monstruos de nariz chata que levantaban el polvo revolviéndolo con el hocico, cayendo y saliendo de los barrancos sin modificar la dirección. No corrían sobre el suelo, sino sobre sus propias huellas, sin hacer caso de las colinas, los barrancos, los arroyos, las cercas ni las casas. No soy capaz de pasar la hoja. Ahora, las uvas de la ira es una crítica nada soterrada al sistema económico capitalista, a la deshumanización de los dueños de los medios de producción, al egoísmo y la falta de solidaridad. Los Joud, que son la familia protagonista, y los demás emigrantes camino a California, han dejado de ser ciudadanos estadounidenses y se han convertido en Okis. ¿Oki?, preguntó Tom. ¿Qué es eso? Antes significaba que eras de Oklahoma, ahora quiere decir que eres un cerdo hijo de perra, que eres una mierda. Esto lo pone en el capítulo 18 de las uvas de la ira. Como veis, es muy duro, muy realista, muy... Todas las exposiciones que se ven a veces de fotogramas de la película, que muchos están basados en fotografías, son increíbles, ¿no? Hay hasta una belleza, ¿no? Una desolación, esas familias tan desarraigadas, desarrapadas, la pobreza más absoluta, ¿no? Tenía que cruzar el desierto y la no gente tenían, muriendo por el camino, claro, los familiares iban quedando. Iban dejando los coches por el camino a familiares. Era, sí, desolador. Sí. Desolador. Bueno, pues para ponernos un poco de mejor humor y menos tristes, vamos con Tom Waits, que es uno de mis cantantes favoritos y creo que también de David. Sin duda, sin duda. Claro. Y vamos a escuchar a David cantarnos All 55 de Tom Waits. Otra canción que también popularizaron los Eagles, pero que igual que la anterior me quedo con la original de Tom Waits. Su primer disco es del año 73. Y es que al final no deja de ser una pequeña elegía, una oda al automóvil, que es parte fundamental de la ruta. Al final, esto no es el Camino de Santiago, que también hay gente que hace trampas y va en coche. Pero se trata de que lo que da sentido, digamos, a toda la mística que hay alrededor de esta ruta es el vehículo, es el medio que utilizan para atravesar. Y aparte la reconstrucción económica también se basó en el automóvil, entonces tiene mucha importancia, claro que sí. Well, my time went so quickly, lightly and splitly, out on my old 55. And I pull away slowly, I'm feeling so holy. God knows I was feeling alive. Now the sun's coming out, riding with Lady Luck. The freeway cars and trucks, stars beginning to fade, and I lead the parade. You're still wishing I stay a little longer. Oh Lord, let me tell you how the feelings get stronger. Now
But the seas in the morning gave me no warning. I had to be on my way. All the trials are passing me, and the lies are flashing me. I know my way home from your place. Now the sun's coming up, the riding with lady luck, the freeway cars and trucks, the stars beginning to fade, and I lead the parade. Used to wish in a stay a little longer. Oh Lord, let me tell you, how the feelings get stronger. Where my time went so quickly, lightly and splitly, out on my whole feet to fight, and I pull away slowly. I'm feeling so holy. God knows I was feeling alive. Now the sun's coming up, riding with lady luck, freeway cars and trucks, freeway cars and trucks, freeway cars and trucks. Gracias, David, es preciosa. Muchísimas gracias.